porque está prohibido dejarlos en el olvido. Quiero la paz por todos unidos. Dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos, porque está prohibido dejarlos en el olvido. Cuántas flores nos cortaron, cuántas se arrancaron. Vamos a esperar que se conecte el doctor Sergio Marín Cornavaca. Bienvenidos a su programa Nicaragua Somos Todos. La separación, unos andarán buscando, otros esperando a alguien que perdió. Donde vivirán soñando con el día que aún no llegó, el reencuentro entre el que se perdió y el que tanto lo buscó. Quiero la paz con todos unidos. Dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos, porque está prohibido dejarlos en el olvido. Todavía no me aparece el doctor Sergio Marín. Bienvenido, Edwin. Quienes me querían, a quien le dolí, quien cuando nombra mi nombre, la lágrima esconde y reza por mí. De quien seré el querido, desaparecido, de pronto fui. ¿Quién me extraña? ¿Quién me añora? ¿Quién me anda buscando ahora? Con un retrato viejo de mí, del tiempo en que me perdí. Quiero la paz con todos unidos. Dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos, porque está prohibido dejarlos en el olvido. No hay sitio donde no he ido buscando a mi hijo, el tiempo se fue. Tengo cansancio en la andanza, pero la esperanza No me aparece el doctor repleta de fe. Sergio Marín y estaba listo porque hablamos un minuto antes de comenzar el programa. Estaba dormida en algún lugar. Desde que no está conmigo, media vida es lo que vivo, esperando su frente besar. Pero cuando va a pasar, Ricardo León McEwan, bienvenido. Alberto Torres, Titi Castillo, ¿qué pasó? Mi chamán, Edwin Rodríguez, José Manzanares, Memo Vega, Jorge Antonio Quiñones, Javi Guillén, Pérez Randall. desaparecidos, porque está prohibido. Bienvenida, mira, Navila Guerrero. A ver si me está escuchando el doctor Sergio Marín, porque creo que Sergio es abogado también, ¿verdad? Recordad que no tenemos ni un año de haber salido de Nicaragua, Alberto Torres, y la mayoría tenía de 2 a más años de estar preso
grandes traumas, torturas, aislamientos, un proceso de salir del trauma. La gente cree que es fácil y habla paja, que no han hecho nada, que no sé qué, porque no fueron ellos los que estuvieron donde estuvimos nosotros, en el infiernidio, en el chipote, en celdas de castigo. No saben los traumas que se sacan. Yo antes lloraba casi en todos los videos. En todos los videos casi lloraba, hasta que me comencé el tratamiento antidepresivo. Yo soy medio llorón en relación a la familia, pero los traumas que tienen muchos, y la gente exige, y que conte que esta no es indirecta contra vos, ¿verdad? Sino que, y generalmente quienes son los que más exigen son los que menos hacen. O sea, aquí arriesgas todo, no ganas nada, estás separado de la familia. No vas a hacer actividades ilegales en Estados Unidos, todo lo que tenga que hacerse va a ser legal. Bienvenido a nuestro hermano Tito Rafael Chamorro. Sé que está haciendo un esfuerzo, está muy enfermo, tiene, yo creo que ya más de 10 días o más de 8, ¿verdad, Tito? De que está enfermo y ha estado bien malito, por eso no lo hemos visto, no lo hemos contactado y hoy está ahí pues presente. Saludos a Osvaldo Palacio, hasta Miami, hermano, un abrazo siempre. Mi gratitud contigo por tu solidaridad siempre presente. Bueno, vamos a comenzar el programa y esperar que se conecte Sergio Marín Cornavaca, porque no me aparece el nombre. Él tiene que ver en su cuenta, ahí tiene que ver el video y aquí va a salir que está conectado. ¿Verdad? Entonces, de todas maneras, voy a ver si ya apareces en mi lista. Revisa bien que no has confirmado la amistad. No la has confirmado, Sergio. Por eso no apareces. Puedes estar viendo mi video porque es público, pero no vas a aparecer aquí mientras no me confirmes la amistad y no me sale confirmada la amistad. Para que te hagas el volado. Vamos a comenzar el programa de todas maneras. Algunas cositas que voy a decir que las voy a adelantar, que las pensaba decir al final para mientras nuestro invitado Sergio Marín, que sé que está pendiente porque acabamos de hablar, confirmame la amistad y si no conectaste con la mesa redonda, porque en la mesa redonda aparece, no, pero es que en la mesa redonda soy seguidor. Confirmame la amistad, no la tenés confirmada todavía porque no aparece y por eso es que no apareces, Sergio. Y yo no puedo hacer el video directo, o sea, todo el mundo lo puede ver, pero no todo el mundo puede participar porque la gran cantidad de gente que me mira en Nicaragua me ve de incógnito. Y si lo abro, ¿verdad? Van a aparecer los nombres de todos los que no quieren aparecer. Y por eso solo lo tengo que pueden participar los amigos. Y precisamente por la seguridad de la gran cantidad de gente donde tenemos la mayor audiencia en Nicaragua y la gente ve de incógnito, le da miedo. Entonces por eso no puedo abrirlo. Entonces los que me salen solo son los amigos. Y vamos a comenzar, ¿verdad? El programa ya, en serio. Para mientras se conecta Sergio Marín, que acabamos de hablar, pues. Glorioso
noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del lugar, país o continente que nos esté mirando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Estamos teniendo un problema con la conexión con nuestro amigo y director de la mesa redonda. Sé que ahí estaba, acabamos de hablar un minuto antes de que comenzara el programa. Melvin Alfonso Guillén, bienvenido. Julio Uriarte, Rafael Mendoza, Jairo, Marlon Medina, bienvenido. Alberto Torres, mi hermana, ahí está la Sandra Martínez, la árabe. Están llegando. Bueno, vamos a dejar algunos puntitos ayer para mientras se conecta el doctor Sergio Marín Cornavaca. Si tenemos algún pegón, no sé, más adelante, pues, si se pueda, estoy abusando, a lo mejor Tito, pues, quiera hablar, aunque sea unos 20 minutos, sobre el tema que conversamos hoy. Bueno, eso lo miraremos en el camino si no se puede conectar. Gracias, feliz año nuevo igual. Irving Larios, bienvenido. Este Irving se me ha hecho bien. Irving, pues, una persona que conozco de como 47 años, ¿verdad? Y con una riqueza de participación, de lucha en la clandestinidad, posteriormente, bueno, la revolución de los 80 y a partir del 93, 94, que rompió con el Frente Sandinista y ha estado ahí en la lucha. No era el MRS, que conste, que fueron los que públicamente rompieron con el Frente en el 94, pues. Ya Irving prácticamente se había divorciado del Frente y estuvo, creo que 21 meses preso, y bienvenido, pues, a Irving Larios, en la clandestinidad, conocido como Israel. ¿Verdad? Uno de los pocos dirigentes estudiantiles que está grabado en video cuando se está lanzando, como decíamos nosotros, un chagüite, arengando a trabajadores, arengando al pueblo en la lucha contra Somoza. Ese video es muy famoso de Irving, creo que ahí está ya. Llegó, pues, Sergio Marín Cornavaca. Sacha Kalin, bienvenido. Ya vas a aparecer, Sergio. Solo vas a voltear el teléfono. Lo tenés, parece, porque vas a aparecer abajo, no vas a aparecer como en tu... Dale vuelta a tu teléfono o dale vuelta al exacto, poquito más y lo centrás nada más. Vos tenés tecnología, hermano. Solo adelantalo para acá para que te salga toda la cara. Solo te están saliendo más todavía. Más, un poquito más. Ahí está. Más, dale más. Es que no me veo del todo. Pero yo aquí ya te estoy viendo. Dale un poquito más para que te salga toda la cara, porque está saliendo de la nariz para arriba nada más. Ahí. Se te volvió a bajar, pero solo es menear el teléfono. Dale. Poquito más, dale. Creo que lo vas a hacer para adelante, en la parte de arriba del teléfono, para que la cara se te enfoque toda. Ahí se te volvió a bajar. Es que no me veo, chino. Yo sí te estoy viendo, pero te estoy viendo de la boca para arriba. Entonces necesitas hacer el teléfono un poquito para adelante. Un poquito más. Dale un poco. No que te pongas más cerca el teléfono, sino que la parte de arriba, es que estás en la compu. No, estoy en el teléfono. Bueno. Por eso te digo que no sé dónde estoy, no me veo del todo. Ponete, bueno, estás con la cámara de enfrente, ¿verdad? Porque me salió tu cara y ahorita estás con la cámara de atrás.
Ahora ahí está tu cara, pero nada más que lo que tenés que hacer es jalar la parte de arriba del teléfono hacia vos para que tu cara se levante. Ahí, dale un poquito más, levantá, adelantala, jalalo de arriba. O te pones un poquito más alta la silla que vos tenés. Si es que la podés subir, ¿no? Ahí, no la venís. Bueno, vámonos. Bienvenido, vos sos abogado también, ¿verdad, Sergio? No, No, vos te graduaste igual que yo en la UCA. sí, pero no estudié Derecho. Ah, bueno. Bueno, bienvenido pues aquí al licenciado, y no sé si tenés maestría, pero la verdad que sos Sergio Marín Cornavaca, todo el mundo te conoce, metido en este asunto del enfrentamiento contra la dictadura, antes que yo, por supuesto. Recuerdo una vez que viajaste como 30 kilómetros para irme a entrevistar y tenía 3 días de operado. Bueno, quiero darte la bienvenida, agradecerte, tal vez yo no tenga la experiencia que vos tenés en estas artes, aparte que no sé, pues, cómo es el cambio de entrevistado a entrevistador o viceversa, cómo se siente, porque vos estás acostumbrado casi todos los días a entrevistar a los personajes más conocidos de la oposición y de otras áreas y temas de la sociedad, de la economía. Pero quiero darte la bienvenida y agradecerte el gesto que has tenido conmigo. Pues vos a mí me has entrevistado creo que 6 veces y ahora me toca hacerlo a mí, pues con mi estilo, con mi forma, porque no soy periodista. Pero te agradezco mucho y tus palabras aquí de llegada, yo te estoy dando la bienvenida. Muchas gracias, Marlon. Es un gusto estar con vos pues, en este programa de hoy. Aquí estoy a tus órdenes. Y un saludo a tu audiencia que sé que cada día estás creciendo pues, en las redes sociales. Un gusto realmente poder Bueno, compartirlo con vos. vamos. Yo sé cómo es tu estilo y que vas a la concreta para no perder tiempo. Una de las cosas que yo te planteaba es el papel de los medios de comunicación opositores, porque aunque sean medios de comunicación, en el caso tuyo, tenés un programa que vos tenés una posición definida contra la dictadura, igual que la tiene Carlos Fernando, igual que la tienen varios. Pero hay otras cosas que pienso dejarlas un poquito después. El tema del momento y tu criterio, vos se lo preguntás a tus entrevistadores, yo te lo voy a preguntar a vos con tu visión, tu sabiduría, sos una persona muy prudente, no sos fanfarrero ni cosa por el estilo. Yo soy bullicioso, fanfarrón no soy, pero bullicioso sí. Y vos no, pues sos una persona muy mesurada. Y quería saber, para que lo hagas de un solo, las dos cosas del momento, más bien tres. ¿Cuáles fueron los sucesos más relevantes para vos en el año? Para vos, ¿quién es el personaje del año? En el mismo paquete. Y posteriormente, la cacería de brujas que se está dando con la Iglesia Católica y qué incidencia puede tener en el país. La refundación, por decirlo así, del Ministerio del Interior, conocido entre las fuerzas opositoras como el Ministerio del Terror, para que después entremos a la parte esa. En tus manos. Bueno, no sé por dónde empezar porque, a ver, indudablemente yo coincido con el equipo de trabajo de Confidencial que determinó que el personaje del año definitivamente es Jamie Palacios. Aunque también, ¿verdad? Hay otros, ¿verdad? Otro personaje del año para mí es indudablemente Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa. Son personajes que son insoslayables, es decir, debemos referirnos a ellos, ¿verdad? Por dos razones básicas. Uno, porque Cheney representó la aspiración siempre
eh, genuina del pueblo de Nicaragua de superación. Es una muchacha que viene desde abajo, que no se avergüenza nunca de haber recurrido pues al emprendimiento de la venta de buñuelos o de la producción de nacatamales para poder sufragar los gastos de su universidad, una mujer que habla inglés, una mujer que se empunchó, como decimos los nicaragüenses, en llegar hasta esa posición. No es fácil, pues, aprender estos giros, tener la seguridad, la prestancia con la que ella actuó, ¿verdad? Y darle las esperanzas al pueblo de Nicaragua, porque es una mujer definitivamente que representa en su totalidad al pueblo de Nicaragua. Y por otro lado, Rolando Álvarez, que hace casi un año, el 9 de febrero, cumpliría un año exacto, ante la infame decisión de la dictadura de expatriar a los presos políticos y ante esa oferta que le hicieron para dejar su patria, tuvo una posición digna de decir que no, pues, y la reacción de la dictadura fue virulenta, ordenó a sus abyectos judiciales, a sus cancerberos judiciales, para que le aplicaran 26 años de prisión mediante un juicio totalmente espurio, un juicio ilegal en todas las latitudes, si aplicamos la base del derecho. Pues, estás en Nicaragua, la decisión de un juicio la determina primero los dos trogloditas del Carmen, y los abyectos estarán pues dispuestos a firmar, inclusive con su sangre, las sentencias como en efecto han sucedido. Entonces, para mí es relevante porque en ambos personajes, Rolando encarna la dignidad del pueblo de Nicaragua y el no sometimiento a la decisión del tirano. ¿Por qué? Porque el obispo es un símbolo, y aquí está eh, viviendo genuinamente el Evangelio de Cristo. Eh, Hay personajes bíblicos que son enigmáticos y son íconos, ¿verdad? Basta recordar a Juan el Bautista, que por denunciar las tropelías del régimen judío, que en ese caso era Herodes, ¿verdad? Eh, pues fue decapitado. De tal manera que esa autenticidad del obispo y la autenticidad de Cheney se conjugan para yo decir, pues, ¿verdad?, que son los personajes del año. Ahora, vamos al caso de las principales informaciones. A ver, son varias. Yo tenemos, por ejemplo, todavía fresco, ¿verdad?, porque no se ha terminado de cerrar esa herida, una noticia que ha impactado, que es la persecución que a lo largo del año 2023 enfatizó la dictadura en contra de la Iglesia Católica, pero no solamente de la Iglesia Católica, arremetió contra universidades, arremetió contra sociedad civil, arremetió contra medios de comunicación, es decir, los denominados poderes fácticos, ¿verdad? Prácticamente los aniquiló. Y en eso, salvo pues todavía, ¿verdad?, que pervive, es la Iglesia Católica, pero también golpeó fuertemente al sector empresarial, sobre todo al pequeño y mediano, ¿verdad?, con una carga impositiva totalmente antojadiza, con unos cobros exorbitantes y además que violatorios del plan de arbitrios que los diferentes municipios tienen. ¿Qué te puedo decir? Otra noticia impactante es que, bueno, de Nicaragua ha salido prácticamente el 10% de la población, estamos hablando de 600.000. Solamente para aportarte un dato, en conversación que tuve con un actor de la sociedad civil acá en Costa Rica, me decía que hay un promedio de entrada de 150, mínimo 200 nicaragüenses diarios que están entrando, que no han dejado de entrar a Costa Rica. Y esas son cifras que están registradas, pero también hay que advertir
advertir que hay un subregistro de parte de la entrada de nicaragüenses por puntos ciegos que vienen a trabajar por temporada. Esos están legalizados, esos están normalizados, ¿verdad? Pero hay otros que están entrando por puntos ciegos. Te voy a dar una referencia. Aquí están entrando una cantidad de policías de línea, policías de base, ¿verdad? Que ese es un subregistro que nadie tiene esa estadística porque no están en los canales oficiales. Pues, ¿por qué? Porque sencillamente esta gente está con miedo, ¿verdad? Del brazo largo de la dictadura. Todavía tienen familiares en Nicaragua. Entonces, te doy ese dato solamente. Del otro lado, la economía del país se ha visto sumamente deteriorada. Eh, Basta señalar las pensiones del INSS, el nuevo cálculo de indemnizaciones por retiro, ¿verdad? De los trabajadores públicos, una ofensa, pues porque además de lacerarlos a lo largo de todos estos últimos años de dictadura, donde ha convertido prácticamente el empleado público en un sirviente de la política oficial del partido y de la familia, ahora le suspende sus derechos adquiridos en gobiernos anteriores y se los quita de un plumazo. Y ahí pasa la situación de los sindicatos que están pegados, ¿verdad? Que no existen esos derechos sindicales porque han sido conculcados por los mismos directivos sindicales que están en la asamblea espuria de la dictadura, en la chanchera 2.0. De tal manera que podría seguir yo enumerando todos los hechos noticiosos que han sido adversos totalmente para el pueblo de Nicaragua. Y el más reciente que estás mencionando, pues el fortalecimiento de una visión totalmente militarizada de la sociedad, pasando el Ministerio de Gobernación a ser una entidad militar de represión al pueblo de Nicaragua, pues donde conjuntan ahí a todas las fuerzas que tienen que ver con la seguridad pública y migración y bomberos. Entonces, aquí hay como muy bien lo decía, un escrito de Silvio Prado, ¿verdad? Del sociólogo Silvio Prado, el futuro que nos está dando Ortega es el pasado, ¿verdad? Y el pasado es su referente de futuro, y una sociedad no puede mantenerse en esos términos. Pues. Lo otro que yo quiero señalar es la actuación de la dictadura es por el profundo miedo que siente de que no tiene consigo la, la, la conducción del país. Él sabe perfectamente, uno, que está siendo repudiado aún por sus propias bases, las que lo sostenían, ¿verdad? Si hiciera un recuento, pues, cada día se deteriora más esa base social. Eh, Basta citar el ejemplo de los 1000 despedidos de la Corte Suprema de Justicia, que se traduce en 1000 familias afectadas directamente por la voluntad enfermiza de Rosario Murillo de tener ese poder del Estado totalmente bajo su dominio. Y digo bajo el dominio de ella, ¿verdad? Porque antes lo compartía pues con Daniel Ortega. Y como un experto jurista dijo, bueno, todavía en el Consejo, en la Corte, habían algunas endijas que podían en algún momento reventar. Por ejemplo, algunos jueces, ¿verdad?, locales que no tienen una vinculación directa con la Corte Suprema, pues podían tener su espacio, su radio de acción. Eso con esta purga, ¿verdad? Y ese es el término, con esta purga que la pareja de trogloditas ha hecho en contra de el Poder Judicial, sencillamente lo hacen para acrecentar su dominio total de ese poder del Estado, afectando a 1000 familias, ¿verdad? 1000 familias que antes estaban de una u otra forma afectas con este régimen, pero que ahora pasan inmediatamente a ser desafectos de este régimen, ¿verdad? A verlos de otra manera, a verlos y a sentirlos, ¿verdad? Con otro prisma. Eso hay que decirlo con toda la claridad. Entonces, los Ortega saben perfectamente esta situación, entonces actúan por miedo en un modelo
totalitario que yo le he llamado un modelo híbrido entre las condiciones que pueden obtener de Rusia, de China y de Corea del Norte para hacer un monstruo que es el que están generando en el modelo totalitario, ¿no?, más que absolutista que actualmente tiene el régimen. Lo otro es que ha venido avanzando en una estrategia macabra, totalitaria, eliminando a los grupos fácticos. Eso lo decía yo hoy en un programa, en los comentarios que hago los miércoles. ¿Y por qué? Porque fíjate bien que todo lo que representa un contacto con diversos sectores sociales, ellos están tratando de dominarlo, de dominarlo, de tenerlos controlados. Entonces, mandó al carajo la autonomía universitaria, por ejemplo. Entonces, donde ellos consideran que es un semillero de rebeldes, que son las universidades, bajo el criterio que ellos puedan tener, un criterio totalmente torcido, porque sencillamente lo que propone la universidad, su nombre lo dice, es la universalidad, es un pensamiento crítico, y a la luz de todo pensamiento crítico, obviamente viene el cuestionamiento del poder, y de cualquier poder, y más de un poder que se ejerce desde la ilegitimidad, y un poder que se ejerce desde los sectores más corruptos de la sociedad, los que se han venido enriqueciendo al margen de la ley. Entonces, ese pensamiento crítico, que es la misión fundamental de la universidad y de sentar posición sobre temas sociales, culturales, históricos, humanísticos, científicos, pues ese poder sencillamente lo ha desbaratado para tener el control absoluto, total de ese poder fáctico. Y así ha avanzado contra el poder económico, contra el poder de la sociedad civil, contra los periodistas, contra las organizaciones médicas que atendieron a los jóvenes, de tal manera que es una sociedad sometida bajo los designios de la dictadura. Okay. Y eso lo único que refleja es el profundo miedo de que en cualquier momento, ellos lo saben, en cualquier momento, ellos lo dicen, se les descuadre la situación, así, utilizando el lenguaje que ellos utilizan. Entonces, ellos no se pueden dar ese lujo y vienen cerrando todos los espacios posibles. Okay. Ahora, siguiendo con esta lógica, ¿dónde concurre la gente? Jueves a jueves, domingo a domingo, en fiestas patronales, en procesiones, a las parroquias. Y la parroquia es un vínculo de este poder fáctico. Ahí hay, voy a utilizar un término que en algún momento los curas utilizaron, tienen sus sensores, porque la gente llega ahí libremente con el sacerdote y ahí le cuentan, ya sea en secreto de confesión o fuera de confesión, en las reuniones que tienen los laicos, ¿verdad?, en las catequesis, en las reuniones de los grupos juveniles, de las pastorales, ahí hablan con toda franqueza y dicen, mire, esta es la situación que estamos viviendo. Hay una familia dividida, hay pobreza en nuestros hogares. Entonces, después eso lo traducen los sacerdotes y lo enuncian y lo denuncian en los púlpitos. Eso no lo quiere el régimen. Entonces quiere cortar toda vinculación de los pastores que representan auténticamente una línea determinada del catolicismo, que no son los que se quedan callados, que son los denunciantes y los enunciantes, y entonces quieren cortar ese vínculo. No han podido, y yo titulé o pregunté, ¿podrá la dictadura doblarle el brazo al Vaticano, en este caso, con un nuevo concordato? Estará por verse. De tal manera que hay muchas cosas de las cuales podemos hablar, pero también, volviendo a tu primera pregunta sobre quién es el personaje del año. El personaje del año, para mí también debo agregar a los que ya mencioné, están el pueblo de Nicaragua, que está en resistencia. Una resistencia silenciosa, una resistencia prudente, una resistencia comedida, porque tienen que salvaguardar la vida
porque tienen que velar por su familia, pero ese pueblo de Nicaragua está ahí. ¿Y dónde quedó demostrado? Bueno, con esta representante de la mujer y de la juventud nicaragüense, con Cheney. Por voluntad propia, el pueblo de Nicaragua o de Managua específicamente se volcó a dejar a su representante de la belleza al aeropuerto. Y después, ¿verdad? Bueno, con la información o desinformación que hubo, la gente también se volcó a recibirla. Y recuerden que las campanas de las iglesias sonaron y el pueblo sacó las bubucelas y las banderas, y eso fue totalmente espontáneo. Y eso la dictadura lo vio, tan es así que produjo inmediatamente una reacción, primero confusa y después determinada, de parte de la mujer de Daniel Ortega, ¿verdad? En un documento que va a pasar a la historia, porque fue un documento totalmente entre el ridículo, entre nefasto y entre macabro, ¿verdad? Porque está viendo una serie de circunstancias que sencillamente no existen y donde su misma gente en algún momento a mí me comentó, esta vieja está loca, eso es lo que me decían, pues está trastornada, pero yo no me gusta utilizar esos términos porque eso le exime de responsabilidad a una persona trastornada. Significa que no está en su sano juicio, pero yo sí creo que ella está en su sano juicio aplicando todo el manual de maldad que ha venido desgraciadamente aprendiendo a lo largo de su vida y ejecutándolo así como una emperatriz de barrio pobre, definitivamente. Okay. Entonces, son eso. Ahora, me preguntaste sobre los periodistas. Mira, no, espérame, Sergio, un momentito. Ajá. Yo te dije que lo dejáramos de último, que lo íbamos a hacer por segmento, ¿verdad? Okay. Porque por eso le voy a decir a Osvaldo que se calme, porque yo mismo dije que lo vamos a dejar de último, lo de los periodistas, y que íbamos a ir por segmento. Ya tocaste la mayor parte del primer segmento que te planteé, pero por experiencia, pues que la conoces y me conoces, el Ministerio del Interior. Esa resultante, hablaste solo de militarización, pero tiene, yo no sé si viste que yo te envié, de seguro como periodista ya la tenía, totalmente la nueva ley, porque hasta ayer y hoy la publicaron, aunque le hayan puesto fecha 27. Porque además, Porras lo confesó que ni siquiera la habían tratado, que en la mañana le habían mandado la ley el día que, y sin que existiese la ley, hicieron la conversión de grados de manera fáctica y subsumieron a las instituciones del Ministerio de Gobernación, prácticamente a la policía, y los uniformaron igual, y pasa a la Dirección Superior el jefe de la policía. Pero leyendo ayer y hoy la ley en específico, que está antes datada porque no la habían legislado. Sin legislar, el hombre le ha mandado de urgencia el 27 y el mismo 27 estaban poniéndole los grados a la gente, ¿verdad? Entonces, ilegalmente, totalmente ilegal, aparte de extemporáneo e improcedente, ¿verdad? Y ya nombrándose Ministerio del Interior cuando ni siquiera la Asamblea lo había decidido. Eso por un lado. Pero por otro, me llamó poderosamente la atención, y como vengo de ese sector del Ministerio del Interior, que habla de estabilidad, de esto y lo otro, pero nuevamente entre las funciones habla de garantizar la seguridad del Estado. Aparece ahí en la ley, no sé si te fijaste, garantizar la seguridad del Estado. Entonces, vos te vas, como te acordás de la primera entrevista cuando te hablé de marxismo, no sé si es anacronismo, me dijiste, si nunca se me olvida. No, te dije, es real que así lo pienso. Entonces, yo sí estoy viendo también un estilo de seguridad anacrónico, que no se ajusta ni a la modernidad en la seguridad en el mundo, ni a la tecnología y las formas de hacer seguridad en el mundo. Yo siempre he estado diciendo en los últimos días que nosotros que mirábamos al Pithecanthropus del militarismo en Estados Unidos quitó las dictaduras militares de América Latina, y no solo eso, fue el principal promotor
de la Carta Democrática que no te permite aceptar un golpe de Estado esto. Y eso que en aquel tiempo que se estaba a la izquierda, pero ahora eso cabe para todo el mundo. Es decir, que Estados Unidos, aun cuando le convendría un golpe militar, no lo promueve. Y que regrese a una guerra fría, porque esto es lo que yo estoy viendo, a una guerra fría, y que regrese a un sistema militar y de seguridad de hace 45, 50 años. Que, con esta apreciación, porque es increíble lo que está pasando. Es decir, volvemos a nuestras raíces. Es decir, cortamos ya todas las libertades y ahora hacer lo que nosotros querramos sin haber guerra. Bueno, pero es que quiero referirme pues a lo que yo ya mencioné. Este es un afán totalitario de un modelo híbrido. Y, perdón, el régimen no se sentía del todo tranquilo teniendo un ministerio de gobernación que, fíjate bien, ha sido el brazo ejecutor de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil, de asociaciones, que ha sido el brazo ejecutor para defenestrar en contubernio con el llamado CNU y con la famosa rectora del UNAM, descabezar a todas las universidades dignas, porque hay otras universidades que están por ahí. Y ha sido un brazo ejecutor. A mi juicio no hubiera sido necesario eso, pero en su afán totalitario, como te dije, él está poniendo un elemento del pasado, lo está vendiendo como futuro, pues. Y eso sencillamente está en la lógica de ir aplastando, ¿verdad? Desbaratando todo el concepto de república y ejecutando un modelo de gobierno totalmente totalitario. Eso es lo que está haciendo. Y entonces necesita ese instrumento para que ellos lo apliquen, porque fíjate bien que también, acordate que yo mencioné que aquí estaban llegando policías porque son desertores. Y acordate que tempranamente el régimen elaboró una ley que estaba totalmente dirigida a policías, ¿verdad? Y a personal del, del circuito de las empresas y del gobierno y de las entidades gubernamentales para que se sometieran, ¿verdad? Si acaso violaran esa nueva ley espuria de información, ¿verdad? Trasladada a los medios o a terceros. Entonces, todo eso es temor, porque saben que, ¿cómo nos enteramos nosotros los periodistas de lo que está ocurriendo en el INDE, de lo que está ocurriendo en la DGI, de lo que está ocurriendo en Nicaragua? Hombre, pues no debemos de ser genios para darnos cuenta de que hay informantes, de que hay ciudadanos dignos que trabajan en toda esa... Lo tengo yo, que no soy periodista. Que sencillamente nos pasan las informaciones y nosotros después cruzamos esa información con otras fuentes. Entonces ellos saben perfectamente, sus órganos de seguridad detectan que el flujo de información está siendo trasladado, ¿verdad? A diferentes medios de comunicación y que luego eso se traduce pues en debates, en comentarios, en generación de una opinión pública que va en dirección de descubrir todas estas marañas de la dictadura. Entonces, hay un profundo temor de parte de ellos de que no tienen, saben que son un gobierno ilegítimo, saben que están aislados, saben que se están confrontando a un poder como la Iglesia Católica, pero van a fondo porque sienten ese temor. A la par, ¿verdad? Está el proceso de implosión que se está dando, pues, y ellos están propiciándolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, mira, te voy a decir, un médico que entrando al hospital militar, pero que no es militar porque sencillamente ahí tiene que ir a hacer una operación y paga ese médico, en realidad paga el paciente, ¿verdad? Que está tratando y va a hacer una operación que es simple, ambulatoria o una operación seria, le paga el instrumento
gubernamental tiene que dejar sus teléfonos celulares, tiene que estar registrado previamente, tiene que tener un, una ficha llenada para que él pueda ejercer ahí, ¿verdad? Y entonces eso le causa molestia porque eso no es normal que suceda, ¿verdad? No es como ir a operar, por ejemplo, al Hospital Bautista. Entonces mucha gente se va al Hospital Bautista, pero otros no, porque sencillamente el instrumental está en el militar. Hay cámaras, el ambiente, lo han narrado algunos médicos, es totalmente tenebroso, pues tenebroso. Vos entras ahí, no sabes en quién puedes confiar, no sabes si pidiendo un cafecito, ¿verdad? Sí. Puede ser malinterpretado por alguien porque la situación ahí es tenebrosa, Sí. realmente. Entonces, solamente te pongo ese ejemplo. Y así pasan, ¿verdad?, los trabajadores por un proceso de humillación donde se les detecta o se les prohíbe que hagan uso de las redes sociales, no tienen acceso a internet desde los computadores donde trabajan. Hay un sistema de cámaras que te está vigilando palmo a palmo, ¿verdad? Entonces, y si te vas pues a la comandancia del ejército también es igual, según nos reportan algunos oficiales, es igual. Entonces los ambientes son pesadísimos en las instituciones públicas. Esta gente no me deja mentir, saben que no estoy diciendo una mentira, eso es lo que están viviendo los trabajadores en la Asamblea Nacional, eh, en cualquiera de los ministerios, saben perfectamente eso, que no tienen absolutamente nada seguro. Si decís una palabra y esa palabra es mal interpretada, sencillamente vas corrido, y vas corrido significa pasar a engrosar una lista donde ni tus familiares tienen acceso de trabajo, que es un derecho de los nicaragüenses acceder a cualquier fuente de trabajo, ya sea estatal o pública, ¿verdad?, o privada. Entonces han convertido el empleo digno en las instancias gubernamentales en un premio que te otorga la pareja de dictadores, y hasta ahí nomás, pues, y eso ha venido siendo una práctica a lo largo de los años, pero que ahora es más evidente. Entonces eso genera un malestar y eso genera la llamada implosión, que es silenciosa a veces y otras veces se manifiesta más rápidamente, pero ahí está. No la van a lograr dominar porque ellos mismos se encargan de estar gestionando de manera torpe estas condiciones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro. ¿Vos crees que el propio hijo de Daniel Ortega, el primogénito, su primogénito, está feliz con la medida que tomaron? Él haciéndose el chancho, ¿verdad? Y ella ejecutando con el odio que le caracteriza una vieja rencilla con Leticia Herrera. Sí, con la víctima. Ha dejado, por ejemplo, a su propio hijo. Entonces no les importa y la gente se da cuenta de eso, que es lo único que pueden obtener. Primero es estupor, después es desprecio y después es revuelta, hermano. Revuelta, odio. Eso se va a traducir en odio. Eso se siente cuando los policías, ¿verdad?, con los cuales yo he hablado aquí en Costa Rica, me dicen que ya eso es insoportable, esa gente no entiende razones. ¿Verdad? Son tratados como esclavos por una recua de comisionados que son serviles y de lo único que quieren aprovecharse es cómo tienen dinero para estar con sus queridas, cómo tienen dinero para ir a los prostíbulos de lujo y cómo tienen, ¿verdad?, vehículos para meterlos en competencia, pues, o beber whisky cuando en su vida pues apreciaron un licor fino. A eso me refiero, y eso no lo estoy diciendo yo, lo dicen ellos. Entonces ese es el enfrentamiento que tiene Daniel Ortega ahorita en este momento. Bueno, juzguemos inclusive por algunos comentarios de sus propios militantes. Ya no ven el panorama, ya lo ven de otra forma. Pues, ¿qué vamos a hacer? Ahí están. Ok, bueno, entonces vamos a entrar a la penúltima parte, ¿verdad? Para terminar con lo de los periodistas. A mí me llama la atención una cosa. Existe un proceso de los organismos de seguridad del Estado, del danielismo, de pretender una sandinización de la oposición.
decir, yo no puedo decir qué jodido es ideológicamente Daniel Ortega, ni el sandinismo o el frente sandinista mafioso que existe. Yo no puedo determinar, porque son los más millonarios de Nicaragua, los más explotadores, no permiten la libertad sindical, la explotación es inmisericordia porque hay unos salarios de hambre aún en sus empresas privadas. Entonces yo no puedo definirlo en este pleito de que quieren o pretenden hacer agentes de la dictadura que se disfrazan de opositores en pretender sandinizar el sector fuerte de la oposición. Porque ese es una constante de algunos medios de comunicación, de algunos personajes, de que tratan de demonizar al sandinismo como tal y de sandinizar a la oposición, pretendiendo volver a un viejo enfrentamiento de somocistas contra sandinistas, de exmilitares contra excontras, donde está el grueso de la oposición o del exilio en Estados Unidos, y donde más se presenta todavía eso, donde pretenden exacerbar ánimos de somocistas, de contras, de derechas supuestas, para enfrentar a la oposición piricuaca, dicen, a la sandinización de la oposición, y es evidente de que estas personas le sirven al régimen. Igual hay algunos de que se llaman los de a pie, de que hablan de oligarquías dentro de la oposición. Ambas posiciones causan división, pero el problema es cuando vos me hablabas de híbrido. Yo me acuerdo de un libro que se llamaba El Paria, decía híbrido de murciélago con cucaracha retozona, me acuerdo de eso. El Paria, así se llamaba ese libro. Híbrido de murciélago con cucaracha retozona. Pero yo no he visto capitalismo más salvaje que el danielismo. Aparte del canibalismo empresarial, ha acabado con el empresariado. Y no, hace 2 años apenas lo dijo el Chele Grisby, de que en 5 años aquí los agentes económicos iban a ser otros, y no mintió. Y lo que queda del viejo, el clásico empresariado, está sumiso. Entonces, ¿cómo ubico yo ideológicamente a este gobierno cuando yo pretendo, y he renunciado a la ideología, precisamente porque son las ideologías los que nos mantienen en esta situación absurda? Y esas personas que se van a los extremos y no permiten la unidad. ¿Qué pregunto? ¿Cuál es tu posición o cómo analizás, cómo percibís ideológicamente a esta dictadura que practica un capitalismo salvaje con una explotación feudal? ¿Y cómo ves en ese contexto la unidad para poder enfrentarlo? Bueno, trato de entender tu preocupación y yo creo que va ahí sí le veo yo la utilidad de la conformación de los diferentes, a ver, de las diferentes unidades de trabajo, de inteligencia que el Ministerio del Interior tiene calcado como un modelo del Ministerio del Interior cubano, donde el G2 jugaba un papel sumamente importante. Creo yo que el orteguismo ha logrado permear una serie de estructuras que están en la oposición y que están en todos los estamentos sociales y en todas las organizaciones. Entonces, atizan las contradicciones precisamente para que el pueblo de Nicaragua no logre a través de sus organizaciones opositoras un acuerdo macro. ¿Qué significa un acuerdo macro? Una unidad. Porque fíjate que debido a la corriente de opinión que generan estos grupos, han estigmatizado el término de la unidad. La unidad es la unidad en la diversidad.
Yo te muestro aquí esta mano es unitaria, pero tiene 5 dedos que son diferentes. De eso estamos hablando. La unidad de la nación, por ejemplo, la nicaragüense, pues no puede excluir al mestizo, las etnias que existen en la costa Caribe, que son diversas, y no puedes excluirlos. Pues entonces somos una unidad en la diversidad. Bueno, hasta ese término, lo han maldecido, lo han estigmatizado y prácticamente ya ninguno de los grupos de oposición lo utilizan. Ahora te dicen un acuerdo, ¿verdad? Una instancia de coordinación, un espacio que De construye concertación. una concertación amplia. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vos hablas de la unidad de los grupos de oposición, que muchos de ellos son emergentes, noveles, es decir, que son recién creados, por ejemplo, todos los grupos de las juventudes, ¿verdad? Esos grupos no existían antes del 2018, ¿verdad? Y se han venido articulando y poco a poco se han venido asentando. Entonces, para un sector de esa gente, todo el mundo es sandinista, pues. ¿Qué pretenden? ¿Qué hay detrás de esto? Eh, impedir la unidad, impedir la unidad. Y se abanderan muchos de ellos como los únicos, ¿verdad?, que tienen la autoridad moral, cuando aquí nosotros en términos históricos venimos de una confrontación bélica donde no eran los que se tiraban, eran armas, eran balas, y hay muchas historias difíciles de asumir de un bando y de otro. ¿Eh? Entonces, hay que ser ecuánimes en este asunto. Pues yo no puedo ir ahora en contra de los comandos de la resistencia porque sé que también hubo, ¿verdad?, mucho dolor por parte de las madres, de las hijas, de las hermanas, de aquellos campesinos que se alzaron en armas precisamente por la brutalidad del sandinismo en aquel momento. Y hubo una agudización de contradicciones políticas que nos llevó a una confrontación bélica con unos resultados sumamente dramáticos, ¿no?, que ahora perviven. Y eso trajo dolor y eso trajo mucha miseria. Una cúpula de esa eh, resistencia nicaragüense, así llamada, heredera de la contra, eh, sencillamente se avino al régimen de Daniel Ortega. Ahí están muchos personeros Quiero y de ellos, empresario. inclusive participando en esa asamblea espuria. Y otros son empresarios que estaban inclusive en partidos de nuevos símbolos, de nuevos nombres. Por ejemplo, en Ceporel estaba el comandante Sobalbarro. De tal manera que aquí hay mucha confusión, o pretenden que haya mucha confusión. Lo que pasa es que aquí, en la lucha contra esta dictadura, tienen que concurrir liberales, tienen que concurrir conservadores, como lo están haciendo, social cristianos, socialdemócratas, ex sandinistas, ¿verdad? Sandinistas que todavía están saliendo inclusive de esa organización, siempre y cuando nos hayan matado, ¿verdad? Pero esa es la mezcla que nosotros tenemos y esos objetivos. Entonces, tratar de generar una oposición pura, hombre, ni que te fueras ¿a dónde? A la Pacentro, pues, a hacerlo de barro. Y decir, estos son los opositores, ¿verdad? Y después los soplar y generar al nuevo hombre, a la nueva mujer que van a encarnar el liderazgo. Eso no lo puedes ver. Vos sencillamente tenés que reconocer que hay una cultura política implícita actuando ahora mismo. ¿Qué le puedes reclamar? Aquí todos somos culpables, ¿verdad? Y aquí todos queremos, por lo menos hay fuerzas políticas que quieren remediar el entuerto. La primera condición es salir de una dictadura que sencillamente no tuvo ningún ápice de duda, no le tembló la mano en encarcelar a un Vidaurre representando a los conservadores, en exiliar a una, ¿cómo se llama? La presidenta última del Partido Ciudadanos por la Libertad, doña Kitty Monterrey, o apresar, por ejemplo, a Mauricio Díaz, que representaba, pues, y yo recuerdo una entrevista que le hice a Mauricio, cuando
cuando me decía, yo sí creo en la partidocracia, ¿no? Y yo no le contesté, no le refuté, pero yo dije, bueno, pagó por ver y terminó Disculpa que te preso, ¿verdad? interrumpa. Con su Mi primera partidocracia y todo, interrupción, terminó preso. mi primera interrupción Ajá. se tiene que hacer, pues, porque es importante. Después voy a tomar en cuenta lo que ha venido planteando Osvaldo, que prácticamente yo también te lo dije. Lo que pasa es que Osvaldo no entró desde el inicio. Osvaldo es muy participativo, pero en el segmento que estás tocando ahorita es importante lo que está señalando aquí Jorge Mercal. Dice, en 1990 la UNO aglutinó socialcristianos, comunistas, liberales, conservadores, ¿verdad? La unidad es diferente, no es entre iguales, es entre diferentes, no es entre iguales. Creo que es el ejemplo más práctico de Totalmente, unidad. totalmente de acuerdo, hombre, totalmente de acuerdo. Es que entonces no es unidad, es decir, si yo tengo una familia, es una familia que es homogénea, pues porque tiene emblemas, tiene símbolos y tiene apellidos, ¿verdad? Se te bajó la cara otra vez. ¿Eh? Ahí. Entonces, Otra vez se te entonces, bajó. Bueno. ok, es que lo tengo con la mano, hombre, porque el trípode no me da para ese formato. Ajá. Entonces, lo que te quería decir es que hay fuerzas interesadas que se llaman opositoras, pero que están puntillando, ¿verdad? Por los costados más débiles que tiene la oposición. Y entonces aquí viene la adjetivización, no que se fue así, que se fue piricuac, que se fue allá, y entonces vos te preguntas, bueno, ¿estos quieren la unidad, ¿verdad? O quieren fatalizarla y quieren anularla y quieren gestar un estado de opinión contra la unidad. Y a veces lo logran, ¿verdad? Porque hay que decirlo, indudablemente la palabra sandinista tiene una carga de tanto luto y de tanto dolor, ¿verdad? Que recuerda muchas cosas funestas que el pueblo de Nicaragua ha pasado. Yo creo Pero que ya, es igual que el somocismo. lo que pasa es que el somocismo, fíjate que ha sido desbordado por las maldades del sandinismo y de Ortega en esa confusión que se ha tenido, pues porque, mira, estos grupos a conveniencia muchas veces dicen, Daniel Ortega es socialista, es comunista. Ni socialista ni comunista. ¿Querés que lo defina? Porque me pediste la definición de Daniel Ortega. Lo dije en 2017, en el 2016 lo dije. El gobierno de Daniel Ortega es un gobierno corporativista, fascista, nacional socialista. Y lo sigo sosteniendo. Hitleriano. Esa es la definición. Mira, el manual de propaganda que utiliza la mujer de Ortega es el manual gabeliano, ¿verdad? Es sencillamente lo que el pueblo la define a ella como lo que es, ella sencillamente se lo traspasa, se lo otorga a su contrincante. Anda, lee el manual de Goebbels y ahí está definido, ¿verdad? Miente. Después repetir 1000 veces una Se mentira convierte en y ahí. verdad. Después el descrédito del opositor. Ahí no tiene a toda su caterva de abyectos, empezando por el Chele Grisby, pasando por los innombrables, ¿verdad? Moisés Absalón, etcétera, etcétera, pues, ¿verdad? Que vos decís, y estos de dónde salieron, pues estos son los puros, esos son los liberales, esos son los que están levantando la bandera liberal, o han levantado si donde han pasado han dejado muestras fehacientes de el espionaje, de trabajar, de ser quinta columna a favor del danielismo. Eso lo han hecho. Y entonces vos decís, ¿qué pasa aquí? Pues? Y hay que hablar con claridad. Aquí hay un sector sandinista que sencillamente se ofende cuando les dicen que el sandinismo debe ser exterminado. ¿Y por qué? Porque ese sector sandinista no se siente ofensor, porque lo hay y son jóvenes, ¿verdad? Pero entonces aquí esos grupos diversionistas y esos grupos de contrapropaganda, lo único que tienen que su misión es meter el caos,
es aplicar uno de los manuales, precisamente, una de los ejes de ataque del manual de Goebbels, ¿verdad? No, Que pero además un manual de pasar, contrainteligencia también, la medida se llama disgregación de grupo. por supuesto, ¿verdad? Vos sabrás más. Yo desde la comunicación sí he estudiado a Goebbels, pues, ¿verdad? Y me fascina, pues, el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde el fascismo, he estudiado, pues, el nacimiento del nacionalsocialismo, el fascismo en Italia, Me imagino el que te franquismo, explicaste mi lucha ¿verdad? de Hitler. Pues sí, lo he leído y entonces vos encontrás muchas similitudes, si no una copia al carbón de todo lo que están aplicando. Mira, hasta en los epítetos, pues, por ejemplo, ya que mencionaste ese libro, ¿verdad? Mi lucha, Mein Kampf de Hitler, restitución de derechos, ahí aparece en ese libro la restitución de derechos. ¿Quién habló por primera vez de restitución de derechos si no fue la mujer de Daniel Ortega? Cuando ellos hablan de ética, están tratando de confundir a la gente, porque me acuerdo de unos mamotretos que esta mujer publicó allá todavía estaba en vida, Tomás Borges, y en un programa de radio yo empecé a criticar párrafo por párrafo la disociación que existía entre ese discurso propagandístico y la práctica que tenían los funcionarios. Era totalmente pavoroso lo que yo encontré, pues. A ver, nepotismo. Una de las condiciones que se le criticaban a Somoza era el nepotismo. ¿Quiénes son más nepotistas? Y estos cínicos de Ortega y compañía, ¿se acuerdan ustedes de los discursos en contra del ingeniero Bolaños, cuando el ingeniero Bolaños tenía nombrado, creo que a uno de sus hijos en uno de los cargos, y yo lo acusaron de ser el gobierno más nepótico, cuando realmente el gobierno más nepótico que hemos tenido en la historia de Nicaragua es el de Daniel Ortega, donde tiene ahí a sus hijos ocupando posiciones de Estado, ni siquiera de Y no gobierno. la ejercen, lo peor. Y acordate todo aquel voto del poder, ¿verdad? Viajando en aviones fletados, ¿verdad? Donde va todo el séquito, pues, ¿verdad? Como si se tratara, el delfín, que creo que va a ser eso, literalmente, delfín, ¿verdad? Que andaba portando relojes que le habían sido regalados. Imagínate, si es un regalo de un dignatario a un representante del Estado, eso debería estar guardado en las bóvedas del Banco Central, no portadas en el brazo chelito de uno de estos nuevos ricos. ¿Me explico? Entonces, vos no puedes definir, a ver, sindicalmente hablando, no es el representante del Frente Nacional de los Trabajadores, llamado el presidente actual de la Asamblea de las Chancheras 2.0, el hombre que le quita a los empleados públicos la dignidad que habían alcanzado las normativas de pago de sus jornadas de trabajo, derechos. Entonces, yo creo ¿verdad? Que realizan un trabajo que nación, ¿verdad? Que les permita pues la unidad y que con esa unidad, ¿verdad? Ellos le llaman el sujeto político, que ese sujeto político pueda representar al pueblo de Nicaragua en el exterior, es decir, con los grupos fácticos internacionales que se ubican en la Unión Europea, en Canadá, en Estados Unidos, en la OEA, en las Naciones Unidas.